bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir y acompañarnos en esta noche veraniega, aunque lluviosa. Y así, sin prepararlo, ha teñido poéticamente nuestro pueblo de gamas grises. Y bueno, esos grises tan característicos del arte de la fotografía que hoy vamos a presentar. Estamos muy emocionadas de poder traeros ya en físico un sueño que se hace realidad, el libro de la exposición Rostros del pasado, José Gordillo y su legado, la memoria revelada. En este acto tendremos el placer de escuchar diferentes intervenciones de personas que han aportado ese granito de arena a este trabajo colectivo tan importante en estos tiempos de individualidad. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuente del Maestre, que está presente en todas nuestras acciones, también a la Diputación de Badajoz, que siempre colabora activamente con nosotras. Y, por supuesto, a toda la gente amiga y colaboradora de la Fundación, que son fontaneses y fontanesas que nos han ayudado a identificar estos rostros del pasado, a conocer su vida y sus historias. No me entretengo en nombrar una por una a todas estas personas con nombre y apellido, ya que lo podéis encontrar en las primeras páginas del libro. Así, sin más oscilación, damos la palabra a Asun, patrona de la Fundación, que está principalmente dedicada a recopilar los testimonios de las protagonistas de las imágenes, a Covadonga Casimiro, documentalista, y también a Carmen Rojas, patrona de la Fundación. Muchas gracias. Buenas noches. Es como siempre para mí un placer estar aquí con vosotros para seguir avanzando en este proyecto que tiene como objetivo convertir en bien público la historia de la fotografía de nuestro pueblo durante 8 décadas que protagonizó la familia Gordillo. Hoy queremos contar el camino seguido para que esta publicación, Rostros del pasado, José Gordillo y su legado, sea una realidad. Todo empezó en 2015. Ese año las fundadoras y primeras mecenas constituyen la Fundación José Gordillo. Ellas son Rosario, Ascensión y Matilde Gordillo. Las 3 hermanas donan todo el material fotográfico empleado en su quehacer profesional durante las 8 décadas mencionadas. Este legado fue inventariado por un experto que realizó un informe por encargo del Ayuntamiento de Fuente del Maestre y estimó su valor en 43.527 euros, cantidad que desde luego no incluye lo que tiene de valor artístico e histórico porque eso no es tangible. En 2019, con el museo ya preparado, nos centramos en el tema de la fotografía, iniciando así la primera fase de restauración del fondo fotográfico, que experimenta en 2020 un parón por el COVID. A lo largo de 2021 se va realizando la preservación de los primeros negativos. Y para recaudar fondos, ideamos la campaña popular Apadrina una placa, que permite a la gente interesada colaborar en la restauración de negativos que seleccionamos al azar. En total son 538 negativos con 1.219 imágenes. El coste de los trabajos de 6.000 euros fue sufragado gracias a las contribuciones de 146 personas del pueblo y con los otros 3.000 euros que dona el Ayuntamiento. Para que entendáis de dónde salen estos importes, que en principio suenan un poco así impactantes, os voy a explicar brevemente el proceso por el que pasa un negativo desde el origen hasta llegar a su archivo definitivo. El primer paso consiste en una limpieza para determinar su estado y la necesidad o no del segundo, que es la restauración. Tras estas 2 primeras intervenciones, el material con su signatura definitiva se depositará para su conservación. La cuarta fase, o el cuarto punto, comenzaría con el proceso de digitalización para preservar definitivamente las imágenes y poder trabajar con ellas sin necesidad de manipular los originales. Las fases 5 y 6 son la descripción archivística, que, bueno, para explicarlo de manera breve, sería confeccionar una ficha conforme a unas normas estandarizadas con datos técnicos, fechas e índices onomásticos y topográficos. Y finalmente, la 6, la fase de investigación,
para identificar los lugares, protagonistas y su contexto, y tejer así una memoria de las personas que nos precedieron en nuestra localidad. En definitiva, la historia social y humana de nuestro pueblo. En la parte izquierda de esta imagen se aprecia el estado original de la colección, que era regular o malo en algunos casos, con imágenes que habían perdido su lectura y necesitaban ser intervenidas para recuperarla. Otras han iniciado ya un proceso de deterioro que debe detenerse para evitar su pérdida. La fotografía es muy generosa en cuanto a información que nos facilita. De hecho, la frase "una imagen vale más que 1000 palabras", pero es muy exigente en cuanto a sus necesidades de conservación. Los deterioros que nos encontramos en el fondo eran suciedad, rotura y pérdida de fragmentos en el caso de los soportes de vidrio, el desprendimiento de la emulsión y deterioros de origen químico y biológico, en los que no vamos a detallar mucho, pero bueno, básicamente el crecimiento de colonias de microorganismos. En el lado derecho podéis apreciar cómo quedaría el material una vez realizado todo el proceso. Los negativos, debidamente numerados, están protegidos por un sobre de papel antiácido y depositados en una caja de cartón con un pH especial. Actualmente están ya instalados en un depósito con condiciones ambientales controladas que nos ha proporcionado nuestro ayuntamiento. 2 años después, en 2024, gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Badajoz, tenemos el placer de presentar en Fuente del Maestre el catálogo de la exposición Rostros del Pasado, acompañado de la separata con el estudio de nuestro historiador y agitador cultural, Joaquín Pascual, que nos va a explicar todo él. Empieza el libro con una serie de introducciones y un índice que tenéis ahí, de los distintos que reflejan lo que se muestra en la exposición. El primer índice que tenemos es de Ricardo Cabezas, que es un diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, que hizo la presentación en Badajoz de este libro. El segundo es de Matilde Muro, bibliófila, erudita, benefactora de múltiples causas y máxima autoridad en historia de la fotografía en Extremadura. Y el último corresponde a Asun, que ha hecho una breve historia de la Fundación. Desde estas primeras páginas está presente la audioguía, que completa los textos y las imágenes y va a tener continuidad a lo largo de toda la publicación. Se marca la audioguía con un código QR que se atrapa con el teléfono móvil y nos lleva directamente al audio con la historia sonora. En este caso del estudio Gordillo, pone la voz su nieto, Antonio Roja Gordillo, que actúa como si fuera él mismo, lo dramatiza. En total tenemos 49 audios, las historias que nos han contado los familiares de los protagonistas. Os invitamos a escucharlas y a paladearlas sosegadamente en vuestros hogares, en vuestros ratos de relax, porque son historias emotivas y auténticas. Os invitamos también a que aumentéis el número de 49 escribiendo nuevas historias, porque la autoguía está continuamente abierta para acoger nuevas biografías que rescaten del olvido a nuestros seres queridos y les den una nueva oportunidad de ser protagonistas. Vamos a ver que estas primeras páginas corresponden al panel que tenéis, los que habéis visitado la exposición lo habréis visto, hay un panel con una serie de... y hemos intentado imitar el estilo, ¿lo veis? En el libro, que es lo que hemos hecho, pasar la exposición al libro, solo que con nuevos contenidos añadidos. Hay más fotografías en el libro que... Bueno, aquí tenemos un pequeño avance de Joaquín Pascual, que nos habla de su casa natal y la relación con la muralla. Luego tenemos la historia de la familia Gordillo. Aquí se explica un poquito el matrimonio que formaban Pepe y Rosario Córdoba y sus hijos, Antonio, Pepín, Juan, su hija Rosario, su hija Ascensión, que también fue fotógrafa, y Matildita, que era la monja, que mucha gente a lo mejor ni conoce, y María, que María era un pilar fundamental en la casa. Llega el turno de una sección que titulamos La mitad invisible, porque está dedicada al universo doméstico de la posguerra, protagonizado por mujeres que viven unas circunstancias doblemente duras por su condición de mujer, ya que las tareas que se le asignan son las labores del hogar y el papel de cuidadoras, negándoles el derecho a estudiar y a trabajar y sometiéndolas a la tutela del padre y del marido. Están condenadas al matrimonio si no quieren ser estigmatizadas como solteronas que se quedan para vestir santos. Su función es la de procrear y cuidar de la familia. Y aquí salen los niños y las familias. Familias numerosas en muchos casos.
Gracias a la colaboración de 2 familias de comadronas que ha habido en La Fuente hasta la década de los 80, tenemos esta sección que cuenta un pequeño retazo de las condiciones sanitarias en Fuente del Maestre a principios del siglo pasado. Estas fotografías de la manifestación son las más emblemáticas del conjunto. José María Lama, historiador y especialista en memoria histórica, nos explicará su contexto. Estos muchachos muestran en sus poses, miradas y actitudes una manera de estar en el mundo muy diferente al de las mujeres. Tenemos aquí imágenes de la vida social y cultural de los jóvenes fontaneses en los años 30 y 40, muy lejos de mostrar la realidad de penurias y sacrificios propios de esa época. Las historias contadas concentran el mayor número de registros sonoros con las biografías de los protagonistas contadas por sus seres queridos. Y por último, la sección Fotomatón recoge retratos de cientos de fontanesas y fontaneses y la mayoría están sin reconocer. Esperamos que después de que esta publicación llegue a sus hogares vayan siendo reconocidas más personas y que nos hagan llegar su identidad y sus historias, en homenaje a sus vidas esforzadas, fuera de los focos, pero vitales para la reconstrucción de un país destruido por la guerra, cuyos trabajos y sacrificios han sido la base de nuestro bienestar presente. Hemos hecho también un índice onomástico que recoge las identidades de las personas que han sido reconocidas por sus allegados. Están por orden de página. Nos gustaría seguir recibiendo nuevos datos de reconocimiento para completar nuestras bases de datos y que todos los retratados vuelvan a tener una segunda vida. Luego tenemos la sección de bibliografía y la contraportada, que es el logo original. Bueno, y aquí veis, como esto es prácticamente lo mismo que el libro. Como digo, el libro tiene más cosas, porque tiene más fotografías y 3 historias más que nos han enviado después también. Bueno, pues tras la celebración o la institución de la exposición, con la financiación de la Diputación de Badajoz, Laura Covarsí realiza una memoria valorada que consiste en la inspección más exhaustiva del fondo y nos proporciona unas pautas definitivas para la intervención en el mismo y el coste que supondría. En lo que respecta al pueblo, a Fuente del Maestre, tenemos 10.000 negativos, cuyo coste sería aproximadamente 124.800 euros. Quedarían otros 10.000 que corresponden al resto de localidades. Y la suma de ambos supone el 80% del fondo, ya que el otro 20% pertenecería al estudio de Juan, de su hijo, que está aún por inventariar. Además de estos 10.000 negativos, con las subvenciones del Ayuntamiento y el Grupo Podemos, Laura realiza la limpieza, conservación y digitalización de 256 rollos, compuestos en su mayoría por fotos de exteriores, viajes, excursiones, celebraciones, romerías, procesiones y otros actos religiosos, ya en este caso realizadas por Ascensión. El cartel que hemos hecho para este acto es una muestra representativa de esta fotografía. Otro porcentaje corresponde a carretes de particulares, que los clientes llevaban a revelar al estudio y dejaban allí, en general con poca calidad técnica y artística. Como podéis ver ahora en la siguiente imagen, nos quedarían del proceso de trabajo que hablábamos antes, en este caso de este fondo, la descripción archivística y el trabajo de investigación que hemos explicado anteriormente, para perpetuar estos acontecimientos y sus protagonistas, para que queden para las generaciones posteriores y no se pierdan. Llegamos a la segunda fase en el 2023, contando ya con Covadonga Casimiro, una joya contratada por el Ayuntamiento como documentalista del fondo en Jornada de Mañana. El pasado año 2023 ha supuesto un crecimiento en los índices de calidad y de cantidad. De calidad, porque hemos firmado un convenio para digitalizar los fondos con la Fundación CB, que nos está prestando una ayuda preciosísima. De calidad también por poder sumar a nuestro grupo de ayudantes en la investigación de las biografías otro grupo de benefactores que nos regalan su trabajo como voluntarios, principalmente en las tareas de limpieza y conservación de negativos, que han sido formados por los mejores especialistas gracias al patrocinio de la Fundación de CB y al apoyo del Ayuntamiento.
Más de 1000 negativos nuevos están limpios y empaquetados, preparados para la futura digitalización y descripción. Y de cantidad, porque hemos recibido importantes ayudas económicas para la restauración y digitalización de archivos fotográficos, además de la subvención del Ayuntamiento. Esas ayudas son del Ministerio de Cultura, cuyas cifras pueden ver en la pantalla. La Fundación CB ha contribuido con el 20% necesario para que el Ministerio nos dé la ayuda. También, como veis aquí, son cantidades importantes. También hemos recibido una segunda ayuda del Ministerio para equipamiento que nos ha permitido mejorar las condiciones de conservación del fondo. Disponemos, también gracias al Ayuntamiento, de una estancia donde se aloja una cámara frigorífica con los negativos de plástico y el resto de negativos de vidrio con el grado de temperatura y humedad apropiados. También hemos adquirido un estupendo ordenador. Vamos a ser modelo en archivos fotográficos. He aquí el resumen de las cantidades que hemos intervenido. 1.340 negativos, nos quedan muchos porque son más de 10.000 los que disponemos de fuente del maestre, como decimos, y nos hemos gastado en ellos 31.000 euros. Sumando las dos cifras de imágenes, disponemos de 9.024 imágenes ahora mismo, inéditas. Fijaros que en el catálogo se incluyen 800 imágenes. Imaginaros la cantidad de cosas que podemos hacer con estas imágenes. Aparte de conocerlas y llevarlas, pues podemos hacer estudios, exposiciones y todo eso. Bueno, y llegamos ya al presente. Estamos en la tercera fase, en 2024. Nuestros esfuerzos ahora están centrados en seguir consiguiendo recursos económicos para continuar preservando el fondo. Nos queda una gran tarea por delante y esto referido solo a Fuente del Maestre, sin contar con el fondo de Juan Gordillo, que está intacto, y los otros 10.000 negativos de los otros pueblos. Fijaros las cantidades en rojo que nos faltan por digitalizar y, en fin, que es muy largo y muy costoso este proceso. Limpiar, intervenir entero. Etcétera. Este año no podemos solicitar las ayudas del Ministerio, desgraciadamente, por lo que queremos dar continuidad al micromecenazgo después de la campaña esta de apadrinar una placa inicial, con la que hicimos el libro porque el libro ese es gracias a esta campaña. Hemos creado una segunda campaña en busca de la colaboración ciudadana, pero dando un paso adelante. Ahora las personas que colaboren económicamente con el fondo fotográfico van a poder deducirse en su declaración de la renta una parte importante de la cantidad donada. Les hemos preparado un folleto donde se explica el proceso. También tienen información en nuestra página web, así como una calculadora online para saber exactamente qué cantidad de donación vuelve a sus bolsillos. Por ejemplo, si hacen, vamos a suponer, una aportación de 120 euros al año, Hacienda va a devolver el 96 euros, por lo que en realidad van a pagar 24 euros, o sea, 2 euros al mes. Pues yo creo que merece la pena porque a la Fundación, a los negativos, a los archivos y al pueblo les revierten los 120 euros. Tenemos preparadas condiciones especiales para los donantes. Aparte de que desgravan, bueno, pues nosotros podemos ofrecer ya algunas cosas. Por ejemplo, aunque atendemos bien a todo el mundo, la verdad, eso es así, pero vamos a hacer atención personalizada en la Fundación en el sentido de, por ejemplo, imaginen que queremos hacer, que vienen con un grupo de amigos y quieren hacer una visita guiada, pues nosotros estamos siempre a la disposición de la gente. Vamos a regalar a los donantes la publicación Rostros del Pasado. Vamos a digitalizar fotografías. Este es el caso de una chica que me llamó porque había visto en el catálogo la foto de su abuela. Fijaros, yo no sé si lo veis bien, cómo está la foto, el negativo. Está lleno de rayas, pues le hemos entregado el negativo en A4 perfectamente ya digitalizado y restaurado. Eso, si nos ayudan y son donantes, también, si quieren, se lo vamos a hacer gratuitamente. Y luego tenemos pensado hacer muchas actividades, ya hemos venido haciendo algunas, pues ahora vamos a hacer más, sobre todo, por ejemplo, queremos trabajar mucho con la conservación de los álbumes familiares, que como saben son joyas que tenemos en casa y que los tenemos pues metidos en una caja y sin mucho. Entonces queremos concienciar y hacer actividades en ese sentido. Y las vamos a hacer, porque si siempre sale así la cosa, ¿no? Las queremos hacer y las vamos a hacer. Entonces también serían gratuitas para los donantes. Reserva de entradas para los actos de la Fundación, cuando sea necesario. Hoy no haría falta, ¿no? Pero
otros días, ¿no? Y otras publicaciones de la Fundación que tenemos pensado hacer, por ejemplo, un boletín, porque con tantísimas imágenes como tenemos, no las podemos poner todas en exposición, es imposible. Entonces vamos a hacer boletines por temáticos donde vayamos reflejando esas fotografías. Entonces también eso será gratuito para los donantes, etcétera. Bueno, la Fundación va a emitir, hemos estado en Hacienda y estamos ya autorizados por Hacienda a emitir certificados de donaciones a final de año que van a desgravar 80% de los 250 primeros euros. Y a partir, si nos quieren donar, vamos a suponer 300, pues entonces a partir de los 251 ya es el 40%. Pero bueno, si luego son recurrentes, hay más cosas. Lo tenemos todo explicado aquí, lo pueden ver perfectamente aquí explicado. Léanselo, por favor, con detenimiento, con cariño, aunque luego si no quieren, pues cada uno, esto es voluntario, no pasa nada. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de conseguir dinero, porque es verdad que el ayuntamiento nos ayuda muchísimo, pero no es suficiente. Quiero decir, todo lo que nos llegue lo vamos a invertir en esto, que es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso digo que os leáis bien el folleto y si desde luego tenéis pensado tener en vuestra casa el catálogo, os interesa más hacer una donación, aunque sea única. A nosotros nos gustaría que fuera anual o mensual o lo que fuera, ¿no?, de la cantidad que vosotros queráis. Pero a vosotros os compensa porque en la declaración de las rentas puede ayudar a que salga negativa y a nosotros nos viene muy bien. Entonces, pensároslo a la hora de haceros con el catálogo, porque el catálogo va a suponer una donación de 20 euros si no hacéis... Nosotros solamente vamos a hacer certificados de donaciones a partir de 50 euros, aunque sean únicas, porque la gestoría que lo lleva y tal dice que si no es muy complicado. Entonces, esto es lo que queríamos explicar un poquito, que quedara bien claro. Quien quiera se puede llevar el catálogo a su casa con un donativo de 20 euros, pero si nos quieren hacer un favor a nosotros, pero que en el fondo es hacer un favor al pueblo y al archivo que va a quedar ahí para siempre, pues sería muy interesante que miraran las cantidades, lo comprueben y nos hagan una donación. Aquí, al final del acto, va a haber una mesa y ustedes se lo piensan. Y, de todas maneras, Covadonga va a estar en la biblioteca por las mañanas, dedicada a esto, ¿no, Covadonga? Bueno, a esto no, quiero decir que a cualquiera que... No, pero atenderé con mucho gusto a cualquiera que lo necesite. Y nada más, yo os animo a la filantropía y a convertiros en benefactores de algo que no pertenece solo a los gordillos, sino que es de todo el pueblo. Y esto le habría gustado mucho a mi abuelo, a Pepe, y a sus hijos, Antonio, Juan, Rosario, Matilde y Ascensión. Muchas gracias y sed generosos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones desde los 3 puntos de vista. Ahora le toca el turno a Joaquín Pascual, historiador de Fuente del Maestre, como todos conocemos, que va a hablar sobre La Separata, una publicación que viene junto al catálogo, donde se encuentra la relación que hay entre la casa natal de José Gordillo y la calle Bullones. Todo esto con la antigua muralla. Así que muchas gracias, Joaquín. Buenas noches. Aquí ha habido un ligero entrabanque, utilizo una palabra fontanesa, porque en principio era José María Lama el que iba a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, han dicho que soy yo, pues yo. En primer lugar, y antes de entrar yo en materia, pues quiero decir algo que no quiero que se me pase por alto. Es muy importante el legado del pintor José Gordillo, que administra la Fundación. Muy importante, todo, la pintura, todo. Pero desde mi punto de vista, y como historiador, lo más importante, lo que tiene una gran importancia, una importancia que considero capital fundamentalmente para Fuente del Maestre, es el fondo fotográfico, el archivo fotográfico. Eso es un elemento patrimonial de primer orden, que tenemos la responsabilidad, todos los fontaneses, de cuidar
tratar bien y preservar para el futuro. Y fundamentalmente no todos los fontaneses, incluidas las instituciones. No quería pasar por alto eso, la importancia tan tremenda desde mi punto de vista que tiene el legado fotográfico. Dicho esto, yo voy a intentar hacer una sucinta síntesis de la separata, el trabajo que se me encomendó en su momento sobre la muralla de Fuente del Maestre, entendiendo que había una relación entre el pintor José Gordillo y la muralla de Fuente del Maestre. Por lo tanto, yo personalmente, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues lógicamente me empleé en hacer un pequeño estudio sobre la muralla de Fuente del Maestre y lo que yo buenamente conocía sobre la muralla de Fuente del Maestre. El título de la separata es La casa del pintor José Gordillo y la posible relación, no somos categóricos, decimos la posible relación con el antiguo recinto amurallado de Fuente del Maestre. ¿Cuál sería esa relación? Pues esa relación de entrada es que uno de los elementos clave de la muralla de Fuente del Maestre, que fue la torre de Antón Paje, que estaba en el Cabesito y a través de esa torre estaba la puerta de la villa o la puerta de Mérida o de la villa, parece ser que la casa donde nació, vivió y murió el pintor José Gordillo, la casa familiar, ocupa el solar que fue de la torre de Antón Paje. En función de eso hemos construido todo esto. Y claro, hemos hecho un repaso sobre la muralla de Fuente del Maestre. Fuente del Maestre es una población, y el registro arqueológico lo constata perfectamente, que puede contar con una antigüedad de 2000 años. No estoy hablando de la mítica castra binaria, que posiblemente estuvo en Fuente del Maestre, pero no en el solar que hoy ocupa Fuente del Maestre. Una población tan antigua, importante y además con una situación estratégica que hoy no, pero en la antigüedad sí, pues lógicamente se dotó desde muy temprano de murallas. Y posiblemente esas murallas medievales de las cuales se conserva un buen lienzo que todos conocemos en la cava, pues esa muralla tuvo un antecedente. Y ese antecedente, indudablemente, fue una muralla árabe que ocupaba un recinto más pequeño, de la cual algunos autores han hablado ya, y que el registro arqueológico de alguna manera evidencia, porque han aparecido lienzos de tapial en algunos lugares que evidencian un tipo de muro que posiblemente aquí, en esta foto, está el recinto amurallado medieval de Fuente del Maestre con las 4 puertas con salida, después hablamos de ellas. Pero aquí el trazado urbano lo va diciendo, aquí hubo otro recinto más pequeño que posiblemente se corresponde con el Iqlín de época musulmana, porque sabemos, y el registro arqueológico también lo corrobora, que Fuente del Maestre tuvo entidad poblacional en época musulmana. Por lo tanto, fíjense, esta sería la calle San Pedro. Ustedes aquí al lado, enfrente del cuartel, observan que hay como una rinconada. Bueno, pues por ahí vendría la muralla que tiraría un poco por la calle San Pablo, no sé si recta por la calle San Pablo, por la calle Garlito, llegaría a la calle El Pozo, atravesaría una calleja que hoy no existe, ahí enfrente de la Casa de la Cultura, que empezaba en la calle El Pozo y acababa aquí en el Altozano,
seguiría por la calle Tetuán, donde han aparecido restos de esa muralla, seguiría por aquí y después llegaría, esta es la calle Tetuán, llegaría a la Corredera y el límite sería el arroyo que va entre la Corredera y la calle de la Cruz, donde han aparecido restos de muro también. Entonces seguiría por aquí, un poco por el Corro, a la calle de las Pizarras, y ese sería de alguna manera, el antecedente de la muralla que nosotros conocemos, que desde nuestro punto de vista tiene una cronología de finales del siglo XIII, todo lo más de principios del siglo XIV. En esa separata yo he hecho un registro de las fuentes documentales escritas que nos hablan de la muralla. No son muchas, pero las suficientes para darnos una idea de cómo fue la muralla. Indudablemente, en las visitas de la Orden de Santiago, de 1516, de 1539, de 1575, de 1638, creo que fue, a la fecha soy malo, pues siempre ahí se habla de la muralla de Fuente del Maestre y fundamentalmente de la torre de Antón Paje, que, como he dicho, era uno de los elementos claves de la muralla y en cuyo solar estaba estuvo y está la casa del pintor José Gordillo. En esas visitas de la Orden de Santiago se dice claramente cómo era la torre de Antón Paje, después hablamos de ello, cómo era la torre de Antón Paje y qué función cumplía. Era una especie de castillo, por eso en algunas publicaciones antiguas se habla del castillo de Fuente del Maestre. Fuente del Maestre no tuvo nunca castillo, pero la torre de Antón Paje, que era la puerta de Mérida, sí que tenía categoría de castillo y además estatus militar porque tenía un alcaide, ¿no? Y eso se refleja perfectamente en las visitas de la Orden de Santiago. Pero hay más. Hay un autor, un tal Tomás López, que a finales del siglo XVIII nos habla de la muralla de Fuente del Maestre y nos dice que tiene cuatro puertas, y que además le da una fecha. Dice que se levantó en la época del infante don Fadrique, cuando fue, a ver si lo digo, maestre de la Orden de Santiago y residió en Llerena. Bien avanzado el siglo XIV. A mí, francamente, esa fecha histórica me baila un poco. Creo que la muralla es más antigua. El primer documento que yo conozco que habla de la muralla es un documento publicado en la Real Academia de la Historia, en la que se habla del maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa. Y se especifica en ese documento, que es del siglo XV, se especifica, que es del siglo XV, pero está hablando de cosas que han ocurrido en finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Y dice que el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa rehizo, levantó y restauró las murallas de tal sitio, y la cerca de Fuente del Maestre porque la halló caída y maltrecha. Si eso está ocurriendo a finales del XIV o principios del XV, es muy difícil que la muralla fuera del siglo XIV, como dice Tomás López, porque en 30 años que van de uno a otro no se pudo deteriorar tanto una obra de la envergadura de la muralla. La muralla, desde mi punto de vista, es de finales del XIII, principios del XIV, porque
la estructura muraria y los paramentos, así me lo indican a mí personalmente. Si alguno tiene otra hipótesis, la discutimos y no pasa absolutamente nada. Y yo, si estoy equivocado, pues lo admito y asunto concluso. La muralla tuvo 4 puertas, aquí lo decimos, pero en origen parece ser que 2. La puerta de Mérida, que estaba en el Cabesito, o de la Villa, la de la Torre de Antón Paje, y la puerta de la Parra, que estaba ahí, justo en la confluencia de la calle Alucema, Cura, Altosano y Miraflores. Ahí, 2 puertas. Las 2 únicas puertas que estuvieron fortificadas, porque después hay otras 2 puertas. La puerta nueva, que está al norte, al final de la calle San Pedro, y el postigo del Arco, que está estaba al final de la corredera, justo al lado donde se hicieron aquellas excavaciones, al lado de la caja de ahorro, entre la caja de ahorro y la papelería de Isabelina. Allí estaba el postigo del Arco. Bien, la puerta nueva sabemos que posiblemente se abre en el siglo XVI. Y el postigo del Arco, cuando se hizo la obra se hizo la obra de la corredera, se hizo la excavación preceptiva, porque estaban allí los restos de la puerta, se vio claramente, eso lo pudimos ver, Alfonso Suárez y yo, y los arqueólogos que estaban de la Junta de Extremadura, que avanzando de la puerta se observaban los restos de una torre semicircular, es decir, que se ha roto una torre para dar salida por ese lado a la muralla. Posiblemente a finales del siglo XV o principios del XVI, cuando se constituye el arrabal de San Lázaro, que parece ser que tiene esa cronología. Por lo tanto, esa puerta es también una puerta relativamente moderna. Por lo tanto, con toda posibilidad, la muralla, el recinto murario de Fuente del Maestre, en origen solo ha tenido 2 puertas. Después, otras 2, que son 4. En principio ha tenido... Perdón. En principio ha tenido esta y esta. La puerta del Arco, que ya hemos dicho que se abre a expensas de derruir una torre, y la puerta nueva, que está al final de la calle San Pedro. Volviendo un poco hacia atrás, el Tomás López que hemos mencionado da un dato que nos hizo en su día mucho que pensar. Tomás López habla de la torre de Antón Paje y dice que encima de la torre de Antón Paje está el escudo del maestre don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna sabemos que fue maestre de la Orden de Santiago. Pero que yo sepa, por lo menos yo no conozco, don Álvaro de Luna no tuvo ninguna relación con Fuente del Maestre. Dice que fue el escudo era de don Álvaro de Luna porque él ha visto una piedra, no sé si la vio allí puesta o la vio quitada, una piedra que estaba encima de la puerta de Mérida, en la torre de Antón Paje, que tenía 2 escudos, y uno de ellos con unas lunas, y habla de don Álvaro de Luna. Eso queda ahí y ya está. Pasa el tiempo y yo voy a una casa que tiene una huerta, y me fijo que hay tirada por allí una pila de esas de beber los guarros, pero que la veo que no es un bloque de piedra vasto,
sino que me doy cuenta de que es como un sillar de caliza marmórea, muy bien escuadrado, y digo, qué cosa más rara. Le doy la vuelta a la pila y ¿qué aparece? La piedra con 2 escudos de la que posiblemente está hablando Tomás López, que estuvo sobre la puerta de Mérida. Y los 2 escudos eran, uno, 2 escudetes, ahí está, esta piedra, que hoy por suerte hemos podido localizar, aunque estaba perdida, esta piedra. Esto confunde Tomás López con un escudo de don Álvaro de Luna, porque tiene esta luna, ¿no? Pero son 2 escudos. Este tiene 2 lobos pasantes y este tiene una media luna y una luna. Yo no sabía esto. No tenía ni idea de qué escudo podía ser. Pero un día voy a Llerena y voy a la iglesia de Santiago. Y antes de entrar en la iglesia me topo en la portada con 2 escudos. Uno el lobo y otro el de la luna. El escudo de don Alonso de Cárdenas y de su mujer, doña Leonor de Luna, que están enterrados allí, que fue maestre de la Orden de Santiago y sí que tuvo una relación directa con Fuente del Maestre, porque en los follones que hubo en aquel momento de las luchas castellanas, las luchas por el poder de la Orden de Santiago, las guerras con Portugal, don Alonso de Cárdenas se establece un tiempo en Fuente del Maestre y desde aquí dirige una serie de operaciones, incluso la famosa batalla de la Albuera. Por lo tanto, en algún momento don Alonso de Cárdenas ha tenido que ver con Fuente del Maestre, es maestre de la Orden, esto es una encomienda importante de la Orden de Santiago y el maestre puede que haya reparado la muralla o la torre de Antón Paje, porque en ese momento hay muchos follones, los portugueses han venido aquí y han atacado la población y ha colocado, como las obras se han hecho bajo su mandato, ha hecho lo que hacían todos, ha colocado el escudo, su escudo, que son los lobos pasantes, y el de su mujer, doña Leonor de Luna, que además era sobrina de don Álvaro de Luna. Por eso lo confundió. Por suerte, hemos podido reconstruir hipotéticamente una reconstrucción, desde mi punto de vista, maravillosa, que ha hecho el pintor, que hizo en su momento el pintor Claudio Herrera Sánchez. Pásalo. Esta sería la puerta de Mérida, esta sería la torre de Antón Paje, pásalo el otro. Esta sería la torre de Antón Paje, que tiene forma tiene estructura de castillo, con dos pisos, con alcaide, no depende del municipio, depende de la corona. La Orden de Santiago, el visitador cuando viene, visita la torre de Antón Paje y se entrevista con el alcaide. Es una fortaleza de rango militar. Y debajo, eso lo dicen todos, toda la documentación coincide en eso, debajo de la torre está la puerta, hay una cabeza por ahí, que no sé de quién es. Asu. Ah, es la mía. Sí. ¿A yo? No, no es Asu. La puerta está debajo de la torre. La torre y puerta son una misma cosa. La torre está para defender la puerta, por eso se entra por aquí y la torre está fuera del recinto amurallado, está exenta, está donde está la casa del pintor y detrás de la casa del pintor está el foso en la cava, porque ya sabéis que la muralla tenía 4 puertas y estaba rodeada por un foso de casi 6 metros de profundidad. Entonces, la torre, que tiene doble piso,
Bueno, en las visitas de la Orden de Santiago se dice perfectamente, se dice de una manera muy concreta cómo era la torre, cómo eran las habitaciones, los cubos que tenían las esquinas, la azotea, se habla de la azotea y lo que se contempla desde la azotea, y se dice que se ve la cuesta de Hornacho, que se ve Villalba, que se ve Feria, que se ve... Todo eso se especifica muy bien en las visitas de la Orden de Santiago. Pero después se entra por la puerta, dale al otro dibujo, y aquí, ¿veis? La puerta está exenta de la muralla es esta. Atraviesa el foso por un puente que no hace muchos años se hizo una obra en la cava y apareció el arranque de ese puente justo detrás, la cava detrás de la casa del pintor. Apareció, yo no lo vi al principio, pero nuestro buen amigo Francisco Ortiz Ponce, Francisquito, que pasó por allí, se dio cuenta y rápidamente nos avisó. Allí estaba el puente por el que se pasaba de la puerta fuera al muro, a la zona ya protegida por la muralla de Fuente del Maestre. Y después, curiosamente, en las visitas de la Orden de Santiago se especifica que se puede subir al segundo piso de la torre por una escalera que llega a la Barbe, que tiene una garita y un puente levadizo de madera. Todo eso aparece claramente en las visitas de la Orden de Santiago. Por eso hemos podido hacer esa reconstrucción y Claudio la ha hecho perfectamente. Yo no quiero consumir todo el tiempo porque otros tienen que hablar. Yo estaría aquí hablando de la muralla hasta las 11 de la noche, pero no es plan, porque además me apasiono y sigo, pero José María Lama tiene mucho que decir también aquí. Entonces yo, simplemente, habiendo dicho esto, me considero satisfecho porque he podido. Además, miren, en la separata está todo lo que he dicho, corregido y aumentado. Y las fotografías. La separata, tengo que decir que hay cuestiones con las que no estoy de acuerdo, fundamentalmente porque la separata tiene erratas, que no son de mi responsabilidad. Porque yo soy muy meticuloso y corrijo, le doy 100 vueltas a lo que escribo. Y cuando le he dado 100 vueltas, después se lo llevo a José Mari Santiago, que es filólogo, que lo repasa bien repasado, o sea, que queda bien. Lo que pasa es que a la hora de maquetar en las imprentas y pasar los textos, pues pasan cosas como que se abre un paréntesis y no se cierra y cosas de ese tipo. Aquí lo tienen ustedes todo, con una sucinta bibliografía también, que hemos utilizado, y además están todas las fotografías. Y señores, yo ya le doy paso a José María Lama, porque ya no puede estar. Porque si me enrollo no acabo. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido muy interesante. Ahora sí vamos a dar paso a José María Lama, historiador de Zafra, que ha realizado un estudio sobre las fotografías de la manifestación del 1 de mayo. Bueno, gracias. Buenas noches ya casi a todos, a todas. Encantado de estar aquí con amigos y amigas, con Asun, con Carmen, con Covadonga, con mi colega Quimé, Joaquín, con mi amigo Juan Antonio Barrios, con el que compartimos durante unos años hasta trabajo. Últimamente voy de fotografías en fotografías. Hemos estado hace poco en Monesterio conociendo una magnífica experiencia que ha ideado el fotógrafo Lolo Vasco, que no sé si algunos de ustedes conocen, de adherir en los testeros de algunas casas de Monesterio reproducciones en gran formato de fotografías hechas por él
a antiguos vecinos y vecinas del pueblo, en algunos casos domiciliados en las propias casas donde se exhiben esas fotografías. Un enorme ejercicio de identidad colectiva a partir de la fotografía, precisamente ese de Monesterio. El año pasado, y sigo con la enumeración de coincidencias fotográficas, prologué el libro de José Ignacio Rodríguez Hermosel, Tierra rica y caliente. Nombré el prólogo como la imagen de los desposeídos, porque el libro de José Ignacio, cuyo subtítulo es Proyección e imagen de la Extremadura rural en los años 30, recorre las fotografías de la narrativa del fracaso y de la dignidad de la clase campesina en Extremadura. Y finalmente, también el proyecto en el que ahora me empeño dentro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero va de fotografías. Se llama Los rostros de las víctimas y es un intento de ampliar a la imagen ese afán de recuperación de la memoria colectiva, recopilando fotografías, retratos de quienes perdieron la vida, de quienes fueron asesinados, como una manera de restañar otra de las heridas de la desmemoria, que es la del olvido de los rostros. Porque en los rostros de la gente está lo esencial de su identidad. Y el único documento que conserva esos rostros, esa identidad, es la imagen fotográfica, que es un documento, desde el punto de vista histórico, muy contemporáneo, muy reciente. De ahí la importancia de la labor que desarrolla la Fundación José Gordillo de Fuente del Maestre al recopilar, digitalizar, catalogar y divulgar la obra del fotógrafo José Gordillo, con miles de imágenes desde los años 20 hasta la década de los 80, tanto de Fuente del Maestre como de otros lugares, localidades del sur de Extremadura. La mirada de un fotógrafo de época, y ya lo he escrito alguna vez, como instantánea de la memoria y de la identidad de un pueblo. La obra de un fotógrafo como constructora de identidad social y cultural. La obra fotográfica de José Gordillo, con miles de imágenes desde hace un siglo, que dan pie para revisar la cultura, la arquitectura, el arte, el urbanismo y la evolución de la dinámica social de una localidad extremeña como Fuente del Maestre. Lo que la Fundación José Gordillo nos ofrece es la imagen material e inmaterial del pasado como un elemento que contribuye a construir la identidad del presente. Y la mirada del otro, en este caso del fotógrafo, como una forma de reconocer la identidad propia. Y como muestra palpable de esa identidad se nos ofrece este magnífico libro, que es Rostros del pasado, José Gordillo y su legado, la memoria revelada, magníficas imágenes, comentarios, esquemas, citas, infografías, combinadas con primor, con calidad, en la que no falta ni siquiera, y lo he comentado varias veces favorablemente, esa innovación tecnológica de facilitarnos QR que nos permiten conocer más de esa foto a través de los comentarios hablados sobre las propias fotografías. Y que sería una expresión depurada de hasta qué punto ese proyecto trasciende lo artístico e histórico y se convierte este proyecto en una iniciativa de dinamización social de un pueblo a través de la cultura, que en el fondo es lo que estáis haciendo desde la Fundación. No deja de ser un proyecto cultural que utiliza, entre comillas, como excusa la fotografía, una excusa, por cierto, de un enorme valor. Hay una frase que la colocamos en uno de los proyectos de la Fundación José Gordillo, que me parece profundísima, redonda, que es de un fotógrafo francés, Rémy Donadier, que dice: la fotografía es la literatura del ojo. Esa expresión, y como expresión de esa misma expresión, de esa literatura, está este libro en el que se hilvana el relato de la vida de un pueblo, de sus vecinas y vecinos a través de las imágenes. Participar en este excelente proyecto ha sido para mí todo un regalo. Mi contribución ha consistido en lanzar una hipótesis que ayude a enmarcar históricamente una serie de fotografías que José Gordillo hizo de sus paisanos y paisanas en una manifestación de 1 de mayo en la corredera de Fuente del Maestre durante la Segunda República.
las fotos, una de las principales estas que se ven, y lo cuento en ese texto que aparece aquí, a los manifestantes, varios centenares, tanto hombres, mujeres como niños, atildados, vestidos como de domingo, para un día de fiesta. A los hombres se les ve con corbata en algún caso, con camisa blanca, abotonada hasta el cuello, las mujeres con vestidos de domingo, incluso alguna con algún collar. La ropa, he entendido que se ve que es de entretiempo, es primaveral. E incluso en algún caso, en alguna de las fotos, se ve una indumentaria casi militar, de gorros, en algún caso parecido al gorro frigio, ¿no? La manifestación está jalonada por 4 pancartas que aparecen en las distintas fotos. Es importante lo de las pancartas para situar cronológicamente estas imágenes. Las pancartas son, por un lado, de la agrupación femenina, de la Sociedad del Ramo de Edificación El Progreso, de Fuentes del Maestre, de los campesinos de la Sociedad de Obreros El Porvenir, y cierra la marcha una pancarta de la agrupación socialista. A la hora de fijar la cronología de estas fotos, digo que estas pancartas son fundamentales. Se ha llegado a pensar que era una foto del 1 de mayo del 31. Yo, desde mi punto de vista y modestamente, creo que no es de esa fecha, entre otras cosas porque buena parte de estas agrupaciones o entidades que estaban incluidas en la Casa del Pueblo se crean después. Se crean a partir del año 32. Tenemos la suerte de tener la relación de las asociaciones de todos los pueblos de Badajoz que se conservan en el Gobierno civil, y en esa relación, pues, estas entidades se crearon en Fuente del Maestre con posterioridad a esta fecha. La primera fue la de Artes Blancas y Alimenticias, presididas por Manuel Calella en septiembre del 31, pero esa no aparece aquí. El mismo mes se creó las Juventudes Socialistas, dirigidas por Eligio López. En enero del 32 formalizan su inscripción, y esa ya sí aparece, los albañiles de la Sociedad del Progreso, que presidía José Domínguez. A mediados de ese año del 32 se inscribe la Federación Local de Sociedades Obreras, presidida por Alfonso Zambrano, y la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, dirigida por Evaristo Hernández. Y la agrupación socialista, que se había constituido el 22 de mayo del 29, la presidía Alfonso Zambrano. Buena parte de esas entidades, salvo el caso de la agrupación socialista, se crean después, por tanto ya esta nos está marcando, y esta mañana lo comentaba con Concha, nos está marcando uno de los límites desde mi punto de vista cronológico de estas fotos. El segundo, yo creo que se establece por el tono de las imágenes. No son imágenes reivindicativas, no son imágenes como las que veremos en algunas manifestaciones obreras a partir del 34, en el periodo 34-36. Son imágenes pancartas puramente descriptivas. La agrupación femenina, en este caso, van con su pancarta, pero no hay ninguna reivindicación, no hay ningún lema más allá, ¿no? Por tanto, yo considero que también, como otro límite cronológico de la foto, sería la del 1 de mayo del 34. Aparte que si fuese estas fotos del 34, como en algún caso hemos visto que aparece detrás de una de las fotos 1934, sería una foto de un dramatismo añadido, porque ya saben ustedes que el 1 de mayo del 34 hubo unos sucesos dramáticos, como la muerte de 3 personas, precisamente como fruto de esta manifestación, ¿no? Tampoco parece que inmediatamente después se vayan a ir al campo vestidos así, ¿no? En fin, hay ahí una serie de elementos, siempre con todas las dudas que este tipo de cosas hay que plantear, una serie de elementos que no concuerdan con que sea más allá del 34. Descartado también 1935, durante el llamado Bienio Negro, al estar cerradas durante ese periodo las casas del pueblo, las fotografías, y lo lanzo como hipótesis, creo que son o del año 32 o del año 33, de un día sin gira al campo. Por tanto, incluso hasta podríamos dudar de que pueda ser un 1 de mayo, es posible que estemos celebrando otra cosa ese día, ¿vale? Y cuando las ilusiones de la clase campesina y obrera aún eran suficientes para que esos obreros llevaran banderas republicanas en la solapa.
Después, a lo largo de la República, hay un proceso de desafección de los campesinos y de los obreros con la propia República, que llegan a considerarlo como un régimen burgués que no ha satisfecho por completo sus necesidades básicas. Por tanto, yo situaría estas fotos más bien al principio de la República. Como digo, no en el 31, pero sí en el 32-33. Confirma la fecha el que una de las personas identificadas sea Diego de la Cruz Romero, que está en una de las anteriores, está situado en una posición como de dirigente, ¿no? Y precisamente Diego de la Cruz Romero, que fue alcalde de Fuente del Maestre del 24 de mayo al 11 de octubre del 33, ¿no? Aparece en una foto con traje claro, el que aparece con traje claro en el centro, ¿no? En fin, mi comentario sobre esta fotografía, mi hipótesis cronológica, se confirmará o no gracias a las investigaciones sobre el periodo emprendidas por historiadores y estudiosos, y por tanto no es seguro que yo esté acertando cuando digo eso. Lo que sí es segura es la satisfacción que me llevo de haber colaborado en un proyecto tan importante, tan trascendental para nuestra historia y para nuestra identidad como la recuperación del fotógrafo José Gordillo. Muchas gracias. Bueno, pues igual muchísimas gracias, José María, por acompañarnos en esta noche e ilustrarnos un poco con tu comentario sobre la fotografía y tu participación. Perdón. Y ya por último, y no menos importante, va a hablar ahora Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuente del Maestre. Muy buenas noches a todos. Yo quiero empezar saludando a todos los que estamos aquí, a los que estáis aquí presentes en esta Casa de la Cultura, y especialmente a los que venís de fuera en una tarde que nos ha puesto desde luego muy apetecible para viajar. Así que muchísimas gracias, bienvenido a Fuente del Maestre. Y quiero continuar con los agradecimientos. Agradecimiento a la Fundación José Gordillo por haberme invitado a este acto tan importante para vosotros, porque hoy estamos presentando un libro que ha llevado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, así que muchísimas gracias. Gracias también a toda la Fundación, a todos, porque hace ya unos años emprendimos un viaje que yo creo que ha sido muy beneficioso para Fuente del Maestre. Mostrasteis muchísima generosidad cediendo al pueblo de Fuente del Maestre todos los cuadros que habéis cedido. Montamos el museo y ahora nos toca seguir trabajando en este proyecto que, como anteriormente se decía, que es un proyecto muy importante para nuestra ciudad porque es recuperar parte de nuestra historia y tenemos la suerte de tenerla en fotografía. Yo creo que son muy pocos los pueblos, ya me atrevería a decir, no solamente de España, de Extremadura, sino también de España, que tenga el archivo fotográfico que tenemos nosotros. Y eso es gracias a la Fundación, gracias a José Gordillo, también a su hijo Juan Gordillo, que todavía, como han dicho, no lo hemos tocado, pero también tiene muchísimo fondo, y gracias a todas aquellas personas que tuvieron una sensibilidad que cuando fueron faltando José, cuando fue faltando Juan, en vez de a lo mejor hacer limpieza como muchas veces se hace en las casas, ellos fueron conservando las placas y gracias a eso hoy tenemos este fondo. Así que muchísimas gracias a toda la Fundación, pero especialmente a las dos cabezas visibles, que son las que más están trabajando. Sobre todo, porque ya no solamente el trabajo que conlleva todo esto, sino también los disgustos que de vez en cuando le da al ayuntamiento. Pero yo le digo a ella que el trabajo y estos disgustos le vienen bien porque la veo cada vez más jóvenes. Así que seguir así, pero os quiero agradecer todo el trabajo, repito, a toda la Fundación, porque es un proyecto de la Fundación, pero especialmente a ellas, que son las que, bueno, el contacto y las que van a verme y demás. También al concejal de Cultura, Oli, que me acompaña, porque también es parte de este proyecto y es, por delegación del alcalde, pues quien está más en los detalles. A los trabajadores del ayuntamiento, nuestro bibliotecario, a Juan Carlos, a Covadonga, muchísimas gracias también por el esfuerzo que hacéis y por el cariño que ponéis en el trabajo, ¿no? En el trabajo que, en definitiva, es algo muy importante para nuestra ciudad. Y luego, bueno, pues a los dos que me han acompañado en la mesa, a Joaquín, a José María. José María hacía unos años que no nos veíamos, pero es verdad que coincidimos en el trabajo y tuvimos, como no íbamos juntos en el coche, tuvimos muchas conversaciones en esos trayectos que hacíamos. Gracias a todos. Y quiero también agradecer
Y lo voy a hacer como alcalde y en nombre del Ayuntamiento a la Diputación Provincial, porque son ellos quienes han hecho toda la edición. Son ellos, al servicio de publicaciones de la Diputación, a la imprenta, que son los que se han encargado de editar y gracias a eso, pues bueno, tenemos los ejemplares que tenemos. No es la primera edición que nos hace la Diputación a Fuente del Maestre, ha habido otras muchas, también el catálogo que tuvimos de los cuadros, creo que de los últimos premios internacionales José Gordillo, y que ahora, bueno, pues también le tenemos encomendado otro trabajo y que esperemos que también nos lo haga. Por lo tanto, agradecer a la Diputación, no solamente a este departamento, sino a todo el área de cultura, porque también han participado. Agradecimiento a la Fundación, aunque yo no he tenido relación con ello, pero sí las patronas, a la Fundación Caja Badajoz, a la Fundación CB, que también ha colaborado. El principio de todo esto fue el proyecto del museo. Una vez que se terminó el proyecto del museo, me vinieron y me dijeron que había más de 15.000 placas de Fuente del Maestre, no de otras localidades. En otras localidades, la verdad, que ha habido poca sensibilidad, no ha habido mucho interés, ellos se lo pierden. Ellas han contactado con todos los alcaldes y alcaldesas actuales y los anteriores. Ellos se lo pierden, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. 15.000 placas no son pocas. Cuando pregunté, bueno, ¿y cuánto vale la conservación de cada placa? Ya la calculadora mostró muchas cifras. Pero bueno, poco a poco hemos ido empezando, le buscamos un lugar, le buscamos climatización para que no se estropeasen las placas. Luego, gracias a las subvenciones, pues tuvimos el frigorífico, ahora ya las placas están en buen recaudo. Luego también se compró un escáner, compramos el ordenador. Este año no tenemos subvención del Ministerio porque no se pueden pedir 2 años seguidos. Yo espero que el año que viene también lo podamos pedir y nos la concedan. Ya sabéis que el Ministerio creo que el 80% de subvención, el otro 20% esta vez lo ha puesto la Fundación Caja Badajoz, pero el año que viene, si nadie lo pone, pues lo tendrá que poner el Ayuntamiento. Y luego la subvención que nosotros anualmente y que este año ya que estamos elaborando en estos momentos los presupuestos, también le tenemos reservado a la Fundación, no solamente para el proyecto de fotografía, sino a toda la Fundación. Pero es cierto que ahora lo que más nos trae es el intentar sacar a la luz toda esa fotografía que tenemos todavía en las placas. Yo os admiro, porque yo soy una persona de poca paciencia. Yo siempre en manualidad y eso era muy malo porque no tenía paciencia. Yo os admiro porque esto es un trabajo de mucha paciencia, y está muy concentrado y está mucho tiempo sentado en una silla y eso no es fácil. Así que yo os admiro a todos los que estáis encargando de esto. Y antes Carmen lo ha vendido muy bien. No solamente podemos contar con el dinero de las instituciones. ¿Por qué? Porque el dinero tiene su límite, el dinero es limitado. Y porque son muchas las actividades que se hacen, actividades culturales que se hacen en Fuente del Maestre y que el Ayuntamiento tiene que atenderlas. Y son muchas las asociaciones, entre ellas asociaciones culturales, que hay en nuestra ciudad y que el Ayuntamiento también tiene que atenderlas. Aunque tengo que decir que la asociación o la Fundación José Gordillo tiene un lugar privilegiado en esos presupuestos. Necesitamos vuestro apoyo porque hay muchas cosas que hacer. Y el Ayuntamiento, y no se me olvida, ASU, tenemos un proyecto en mente, que es que hay que buscar un habitáculo para recrear el estudio fotográfico de José Gordillo. Y como me lo recuerda en cada reunión, no se me olvida. Entonces, es un proyecto donde vamos a buscar también la participación de otra institución, pero nos va a costar un dinero, pero yo espero que vivamos muchos años y lo podamos ver, conocer. Por eso yo os digo y hago un llamamiento para que colaboremos. Carmen nos ha dicho los beneficios fiscales, que no están mal. Desgrava ahora más que los planes de pensiones que desgravan muy poco. Por lo tanto, nos ha contado los beneficios fiscales. Aquellos que no hagan declaración, pues siempre quedará el orgullo de participar en este proyecto, repito, muy interesante, ya no solamente para nosotros, porque nosotros muchos de los que estamos aquí presentes, cuando vemos la fotografía, recordamos a los personajes, pero tener en cuenta que quedará para la posteridad. Y decir que, bueno, que es importante colaborar. Yo creo que se ha ido dando un paso. En la primera campaña de apadrinar una placa no tuvo éxito. Yo espero que esta vez tenga. También vamos a hacer un llamamiento desde la Fundación y el Ayuntamiento a todos los empresarios, que no son pocos los que tenemos en Fuente del Maestre, para que también colaboren, porque ellos, que sí hacen declaración de la renta todos los años, a ellos sí le van a venir bien esta colaboración. Luego, sobre el libro, lo he visto, yo creo que ha quedado, como decía anteriormente José María, muy bien,
creo que ha hecho un buen trabajo el departamento de la Diputación, y luego también vemos cómo ya es un libro que está muy actualizado, que se aplica a las nuevas tecnologías. Yo he escaneado 2 o 3 códigos QR y la verdad que se escucha muy bien, y es un libro, pues repito, que se le aplica a la nueva tecnología, que podemos ver el comentario y los relatos de los propios familiares de los que están ahí fotografiados. Ahora, cuando estaba aquí sentado, he visto alguna foto, he visto la foto de Mari de Toro cuando era joven y de Antoñita la Lava, como la conocíamos cuando era joven, y la verdad que no la recuerdo, ¿no? Yo de esa época, Mari sí, Aira, Antoñita me ha costado más trabajo, ninguna de las dos está presente entre nosotros ya, pero repito que es curioso, para los que ya vamos teniendo cierta edad. Cuando reconocemos esa foto es porque nos están diciendo que ya tenemos cierta edad, ¿no? Pero bueno, lo que decía anteriormente, que espero vuestra colaboración, que se lo digáis por ahí a todos los que podáis, y que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, muy agradecidos a la Fundación, a toda la familia del pintor José Gordillo, pero muy orgullosos porque, repito, va a haber muy poco pueblo en España que tenga el fondo fotográfico histórico que tiene Fuente del Maestre. Y no nos lo podemos dejar echar a perder. Yo antes preguntaba, ¿cuántas quedan? Y me decían 9.000, ¿no? Todavía quedan 9.000. Del pueblo, luego quedamos pueblo. Bueno, las otras ya, que cada pueblo se encarga de ellas, pero el pueblo 9.000. Y nos queda todavía el archivo de Juan Gordillo. Por eso os pido la colaboración de todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias por estar aquí, gracias a la Fundación, como decía, a las personas que me han acompañado aquí en la mesa de este acto, y a todos vosotros por venir esta tarde aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada más. Me uno al agradecimiento de Juan Antonio. Esperamos poder contar con vuestra colaboración y que disfrutéis mucho de las imágenes del catálogo. Muchísimas gracias. Ahora, en la planta primera, tenemos una mesita. Quien quiera llevarse el catálogo ya para casa, pues ya se lo puede llevar. Y la separata. Y la separata, que va todo junto. Tenemos una nueva adquisición en los colaboradores. Enrique, que está haciendo un trabajo maravilloso. Está empezando, pero